Bien, ahora vamos a trabajar con algunos otros filtros. Particularmente vamos a trabajar con el filtro de atributos, que sería el de rango, el de modularity class, para que vean más o menos cómo hacerlo funcionar y que puede ser útil para ustedes. Entonces, eh, bueno, recordemos que eh, la, el- la modularidad o la modularity class es es un cálculo que hace el software para poder identificar comunidades. ¿Cómo identifica las comunidades? A partir de la coaparición de distintos términos y la cercanía que se generan entre ellos. Ujú. Y estos cálculos de lo que nos hablan sobre todo es de la posible relación que hay entre términos, considerando que estas investigaciones o que los artículos que se han publicado puede que hablen de un conjunto de términos que están, digamos, pues sí, contiguos, ¿no? Como si estuvieran relacionados entre sí estos términos, ¿no? Y por eso es como importante hacer esta distinción. Ujú. y, eh, y, y encontrarlos y hablar respecto de estos nodos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a filtros, y en filtros desplegamos la columna de atributos, y en la columna de atributos la columna de rango, y en la columna de rango tenemos el filtro de modularity class. Entonces lo que hacemos es seleccionarlo y arrastrarlo directamente a nuestras consultas. Y en la parte de hasta abajo nos aparece un rango de la modularidad de 0, en este caso de 0 a 22, aunque puede cambiar. Uh-huh. Este número 22 es el máximo grado de modularidad, que es el que encontramos, por ejemplo, cuando hacemos en nodos partición y seleccionamos la modularidad de modularity class. Ajá, nos va a dar un número máximo de 22. Uh-huh. Entonces, por eso nos aparece aquí un número 22. Si tuviésemos más nodos y hay más comunidades y más pequeñas, digamos, entonces es muy probable que nos aparezca otro número aquí, ¿no? Entonces, esto lo comento para que en el caso de que a ustedes les aparezca un número distinto aquí en otro tipo de archivos, entiendan que depende del cálculo que hizo el software. Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono un rango de 0 a, no sé, esto es como calculándole como a 7 a 5 aparece ahí, y lo aplico, lo que me va a mostrar son las comunidades más grandes, que las podemos ver aquí. Vean cómo en el lado de la partición únicamente nos mostró esas comunidades, pero lo que nos está mostrando en general son los nodos que pertenecen a las comunidades más grandes. Ajá. Eh, por ejemplo, la de diseño o la de diseño gráfico, que ya habíamos visto que son comunidades grandes. Ajá. Si yo elijo o aumento el rango, entonces me va a mostrar las comunidades medianas. Pero esta herramienta se vuelve útil cuando yo decido que me muestre las comunidades medianas únicamente. Es decir, si me muestra las comunidades grandes, de algún modo, esto ya es obvio, porque por el solo hecho de que contienen más nodos, de que están más cercas, y por la cantidad de color que hay en estas comunidades, pues evidentemente son más fáciles de identificar. Pero a lo mejor yo quisiera prestar atención en las comunidades medianas, porque no son tan fáciles de identificar. Entonces elijo un rango, y en este caso elijo el rango entre 5 y 13, y me muestra las comunidades medianas. Uh-huh. Aquí están las comunidades medianas. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con esto, con las comunidades medianas? Bueno, cuando estamos trabajando en el formato de Force Atlas 2, uh-huh,
este formato ya de por sí de distribución, este formato de distribución ya de por sí nos separa los nodos por comunidades, o bueno, relativamente por comunidades, aunque por ejemplo aquí tenemos una comunidad entre estos elementos de Visual Identity y Visual Communication, pero en el formato de Force Atlas están separados. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vemos toda la red completa, estos elementos que están acá y estos elementos que están acá también están asociados a otros elementos y por eso hace esta separación, es un cálculo que hace, ¿no? Pero si entonces yo lo separo, ajá, lo que obtengo visualmente es un conjunto de islitas y estas islitas a veces para la visualización ya no nos dicen mucho, al contrario se vuelve muy poco evidente lo que podemos obtener con esta visualización. Entonces cambiamos de distribución, elegimos Fruchterman-Reynolds, que es esta que nos hace como una especie de esfera de círculo y nos reorganiza la información en comunidades que ya están como más integradas en términos visuales. Recuerden darle parar. Si quieren probar o explorar, por ejemplo, la gravedad es la atracción que existe entre los nodos, pueden, no sé, por ejemplo, aumentarla, pongámosle 20, ajá, y ejecutamos, y entonces se integran todavía más estos. Recuerden que únicamente estamos visualizando la modularidad en un rango de modularidad de 5 a 14, ajá, o sea, comunidades medianas. Si quisiéramos ver las comunidades más pequeñas, entonces nos vamos, digamos, de la 14 a la 22, ¿sí? Y ahí veríamos las comunidades más pequeñas, aquellas comunidades que incluso tienen nodos, muy poquitos nodos y que además solamente se relacionan entre sí. O sea, estas comunidades no tienen trabajo o no tienen relación con las comunidades más grandes, son como muy independientes. Podemos volver a ejecutar y ahora tendríamos la representación visual únicamente de las comunidades más pequeñas. De esta forma, si nosotros exportamos esta imagen, ajá, si exportamos esta imagen a Illustrator, podríamos tener una sección específica de comunidades pequeñas visualizadas independientemente de todo el gran mapa, de todo el universo que hemos estado generando. Si yo entonces amplío a que me muestre todas las comunidades, ajá, ahí están todas las comunidades, tendría que volverle a pedir, vean, bueno, que volverle a pedir que aplique el Fruchterman-Reynolds. Vean cómo en el ejercicio que he estado haciendo solamente aplicó el archivo el algoritmo de distribución únicamente para el rango que yo le había solicitado. Entonces cada que agrego, quito, pongo o modifico el rango de la modularidad, tengo que re-ejecutar y apagar, ejecutar y apagar para que no esté haciendo cómputo. Ajá. Y recuerden tener aplicada la modularidad.